Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Sepúlveda y el día de hoy les hablaré sobre el libro Generación Idiota de Agustín Laje. Es un libro bastante interesante con el cual estoy de acuerdo en ciertos puntos, pero también en desacuerdo en otros puntos. Agustín Laje es un autor bastante polémico, ya que es muy directo, pero sin embargo sus ideas son bastante interesantes y es necesario hablar sobre ellas. En este video haremos un análisis sobre aquellos puntos en los que yo estoy de acuerdo y en los que estoy en desacuerdo. El primer punto que quiero destacar del libro se encuentra en la página número 16 del capítulo número 1, La sociedad adolescente. Aquí, Laje nos dice: en nuestro mundo desencantado, en el que la técnica reemplaza a la magia, los nuestros buscan la eterna juventud no en aguas mágicas, sino con arreglo a cirugías, cremas, prótesis, medicina regenerativa, ácido hialurónico, masajes reafirmantes y tonificantes, radiofrecuencias nanofraccionadas, ultrasonidos, láseres y Photoshop, pero se mantiene el objeto del deseo. Aquí lo que Laje nos dice es completamente verdad. Es tanto el desespero de querer ser joven, de querer seguir siendo joven, que lo que hacen es recurrir a estos factores que mencionamos anteriormente, que es la cirugía plástica, las cremas, las prótesis, etc. Y en este mundo digitalizado también entran los filtros de las redes sociales, el Photoshop, también los estándares de belleza que hacen que se sientan mal por su apariencia, lo que hace que quieran seguir viéndose jóvenes, que vean un estándar de belleza y digan quiero ser como esta persona y vayan y tomen las medidas de la cirugía plástica, las cremas, etc. Otro punto que debo destacar se encuentra en la página número 19. En esta página Laje cita a Sócrates. Dice, en la República, el Sócrates de Platón dice que el buen juez no debe ser joven sino anciano, alguien que haya aprendido después de mucho tiempo cómo es la injusticia. Aquí el conocimiento no se confunde con la experiencia. Conocer lo injusto no equivale a haberlo practicado, sino estudiado. Estoy totalmente de acuerdo con este punto que acabo de leer, ya que Laje tiene razón cuando dice que para ser un juez se necesita tener experiencia, tener conocimiento, y es lo que los ancianos tienen. Los ancianos tienen conocimiento y experiencia. Experiencia, lo que, como dice ahí, no se refiere a que haya vivido la injusticia, a que haya aplicado la injusticia, sino al contrario, que la haya estudiado, cosa que los jóvenes no tienen. Los jóvenes no tienen experiencia sobre esto, no tienen el conocimiento suficiente como lo tienen los ancianos. Entonces estoy de acuerdo en este punto con Laje, ya que sí, necesitamos jueces con conocimiento y con experiencia, que nos ayuden, a nuestro caso, con base a su conocimiento y a su experiencia. El otro punto se encuentra en la página número 53. Dice, la participación no cura el idiotismo, en este caso lo agrava, se convierte en un peligro para los demás. El hombre masa reduce las exigencias públicas a sus caprichos privados, no tiene ni le interesa tener los conocimientos mínimos para la vida pública y política. Le ha sido atornillada en la cabeza la idea de que su opinión tiene valor real. Siempre nos han dicho que aportar, dar una opinión, es un derecho que tenemos todos, que tiene todo el mundo. Pero cuando se da una opinión sin información, es lo mismo a no dar nada. Como por ejemplo, hoy en día en las redes sociales cualquiera puede escribir cualquier tema y ya todo el mundo cree que está bien. Pero pues no es lo mismo decir la Tierra es plana a que un científico lo diga. Entonces a lo que se refiere Laje aquí es que la participación no cura el idiotismo, porque como le expliqué anteriormente, puede participar en la polis,
pero si no tiene buena información, es lo mismo. Y como el idiota cree que sabe todo, que todo lo que él sabe está bien, entonces piensa que participando va a curar su idiotismo, cuando no es así. El otro punto que quiero destacar se encuentra en la página número 3, donde la G nos habla sobre la posverdad. Dice: el individuo posmoderno se inserta en un mundo que, en un nivel social, carece de sentido. Era de la posmoralidad. El único acuerdo que existe sobre la ética consiste en decir que cada uno tiene la suya propia. Era de la posverdad. Sobreviene una indiferencia abrumadora respecto a la importancia de la verdad, encubierta bajo la idea malinterpretada de que no existen hechos, solo interpretaciones. En este punto estoy de acuerdo con la G, ya que él nos dice que vivimos en una era de la posverdad, donde todo es relativo, parece ser algo relativo, donde cada uno tiene su propia versión de la realidad. Y esto es bastante peligroso. Tener nuestra propia visión de la realidad es bastante peligroso, ya que todo lo vemos como una interpretación, y esto lo que hace es que la verdad pierda su valor. No importa si algo es real o no, depende de cómo lo sentimos. Y esto hace que pues muchas personas lleguen a vivir como en una burbuja en la que ellos ven solo lo que quieren ver. Y esto es peligroso, esto es malo, porque es necesario que las personas vean lo que realmente está sucediendo y no solo lo que ellos quieren ver o solo lo que ellos quieren escuchar. El siguiente punto se encuentra en la página 88. Dice: la adolescencia es una crisis de identidad. El desafío adolescente consiste en dar una respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, justo en el momento en el que un torbellino de cambios, tanto físicos como de roles, sobrevienen en su vida. La velocidad del cambio complica al adolescente, porque la identidad es siempre una referencia a lo duradero, y más todavía a lo permanente. La pregunta por el quién rehuye lo que cambia a cada rato, porque implicaría dar una respuesta distinta a cada rato, donde lo único permanente es el cambio. La identidad es imposible. Podría decirse que la solidez de una identidad es una función del grado de permanencia en el tiempo de los atributos que la componen. En este punto, la G nos habla sobre la identidad. La identidad de una persona, y él dice que la identidad de una persona se empieza a construir en la adolescencia, pero hoy en día es muy difícil con tanta información, con tantos cambios, con tanta presión. Es muy difícil encontrar quién eres. Encontrar esa identidad es muy difícil hoy en día. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, con la digitalización, con los medios, nos han dicho que podemos ser lo que queramos ser, pero es muy difícil, ya que esto nos lleva a la confusión, ya que nos llenan de expectativas, de estándares, de etiquetas, que todo esto hace que nos confundamos más y sea aún más difícil encontrar nuestra propia identidad. El siguiente punto que voy a destacar, con el que estoy de acuerdo con la G, tiene cierta relación, es muy parecido al punto que acabo de mencionar anteriormente. Este lo podemos encontrar en la página 104 del capítulo número 3, la frivolidad del idiotismo. Dice así: moda. Lo nuevo es lo bueno, lo viejo es lo malo. Dogma favorito del idiotismo. Nuestro mundo cambia sin cesar, y saber quién se es en semejante torbellino se vuelve un problema. La ansiedad por la identidad en un contexto posmoderno tiene que ver con la contradicción que existe entre la continuidad y la mismidad que toda identidad reclama, por un lado, y la fluidez y cambio acelerado que el contexto impone por el otro. El individuo está atrapado entre la exigencia de saber quién es y la exigencia de actualizarse, redefinirse y reinventarse a cada rato. Podemos ver que este punto que acabo de destacar, que acabo de mencionar, es bastante parecido y tiene cierta relación
con el que mencioné anteriormente, ya que los dos hablan sobre la identidad. En este punto, la G nos dice que la moda lo que hace es que nos obliga a un cambio constante, un cambio que siempre, a cambiar siempre, al punto de también llegar a cambiar nuestra propia identidad, como por ejemplo, un día algo está en tendencia, todo bien, todo está en tendencia, todo chévere, es lo máximo, pero ya si no te lograste adaptar, si no te adaptaste, ya eres una persona anticuada. Y esto es bastante malo, ya que genera cierta ansiedad en las personas, las cuales llaman anticuadas porque todo el tiempo buscan encajar en vez de construir o buscar desarrollar su propia identidad. Esto claramente, como lo dije anteriormente, ocurre más que todo en los jóvenes, ya que en la etapa de la adolescencia es cuando la identidad se va desarrollando. Y como hoy en día es más común esto de la moda, de la digitalización, de las redes sociales, es más difícil que creen su propia identidad, ya que, como lo mencioné anteriormente, todo es tendencia, todo es de que necesitas encajar. Y si no encajas, esto se viene convirtiendo, se viene generando, hace que se genere una ansiedad por encajar. En vez de crear su propia identidad, prefieren encajar con los demás. En la página 105 podemos ver también algo relacionado. Dice, la crisis de sentido, que se presenta como la aceleración y la relevancia de la moda, que no tiene ni ayer ni mañana, sino solamente hoy. El otro punto que quiero destacar se encuentra al final de la página 125 y al comienzo de la 126. Dice así, lo esencial no es lo que se hace, sino que se aparece. El motivo por el que la farándula se multiplica a ritmos crecientes es que mientras que existen cada vez más medios donde se puede aparecer, cada vez importa menos lo que se hace en ellos. En esto consiste el idiotismo de la farándula. En este punto hablaremos, como bien dice en el libro, el idiotismo de la farándula. Lo que la G quiere decir en este punto es algo que es bastante fuerte, bastante controversial, pero que en realidad es lo que sí pasa, algo que es real. Él dice, lo esencial no es lo que se hace, sino que se aparece. Y con esto la G se refiere a que hoy en día lo que más importa es estar presente en redes, mostrarse en redes, subir contenido. Quiere decir que esto importa más que lo que realmente haces o aportas. En esto es algo en lo que estoy de acuerdo con la G, ya que hoy en día puede haber alguien famoso, puede haber alguien que sea bastante famoso sin ningún talento, sin algún aporte bueno a la sociedad, sino que lo único que hace para las redes es generar polémicas, siempre estar en peleas. Es como si la visibilidad tuviera aún más valor que tus propias acciones. Y esto no es solo es triste, sino que también es bastante peligroso, ya que como hoy en día las redes sociales son una influencia muy grande en la sociedad, esto puede hacer que la gente piense que no es importante lo que hagas mientras llames la atención. El siguiente punto se encuentra en la página 144. Dice, en efecto, nuestra comunicación es hoy una comunicación digital. Nos llamamos, hacemos videos y nos escribimos con otros humanos o bots mediante tecnologías digitales. También nuestra economía, nuestra política y nuestra cultura dependen hoy del mundo digital. Producción digital de bienes y servicios, gobernanza y burocracia digital, industrias culturales digitales. En este sentido, la tecnología digital no es simplemente una tecnología de comunicación, es una tecnología de la vida. En este punto estoy bastante de acuerdo con la G, ya que como sabemos, hoy en día estamos rodeados de tecnología, de digitalización,
En todo hay digitalización, en lo que consumimos, en lo que aprendemos, en lo que compartimos, hasta en cómo creamos nuestra propia identidad se encuentra ahí. El tema de la identidad es un tema en el que he destacado varios puntos y en este punto, como lo mencioné anteriormente, que la digitalización también está en cuando formamos nuestra identidad. La digitalización ya no es un tema externo, sino a la hora de que nos forma la identidad, también es algo interno. Y claramente, esto tiene un riesgo como todo, ya que podemos tener una desconexión total con la realidad y esto es malo. Desconectarse con el mundo no tiene sentido. El otro punto que voy a mencionar se encuentra en la página número 166 del capítulo número 4, que dice así: familia. En la sociedad adolescente, la figura de los padres está diluida y al borde de la extinción. Casi podría decirse que más que padres, lo que hoy encontramos en todas partes son amigos mayores, proveedores de cosas. Lo que ha aparecido y se difunde por doquier es la imagen del padre adolescente definida no por la edad del padre, sino por su compulsión a parecerse a sus hijos en detrimento de su posición en la estructura familiar. El padre adolescente es quien reduce el rol de la paternidad a un rol de mera amistad y paga con ello el precio de su autoridad. En esto estoy en una posición en que estoy de acuerdo y en desacuerdo, ya que a mí me parece que hoy en día, cuando los padres tratan de ser amigos de sus hijos, es una forma en la que se puede tener más confianza con sus hijos. Me parece que es una forma bien, pero siempre y cuando se debe de tener su límite. No puede ser totalmente el amigo del hijo, porque, como bien lo dice en el libro, se puede perder la autoridad. Y aquí es cuando el hijo empieza a ser rebelde, no le hace caso a sus padres y pierde también totalmente la confianza. Entonces yo estoy de acuerdo de que en cierta parte que el padre no puede ser totalmente el amigo de su hijo, por lo que se pierde la autoridad. Pero por mi parte, digo que ser amigo del hijo es bueno, en la manera en la que el padre puede tener confianza con su hijo, pero siempre y cuando existan límites. El siguiente punto que mencionaré dice así: los medios de masas tienen la capacidad de tematizar la discusión, seleccionan los temas sobre los que la opinión pública ha de expresarse. De esta manera, en tales medios no simplemente se juega el marco interpretativo de un tema, sino el tema en sí mismo, en cuanto aparece o desaparece de las pantallas, las páginas y los altavoces. Lo que la G menciona aquí es bastante cierto, ya que los medios deciden de qué hablar o de qué no hablar. A veces un tema que es bastante importante, ya sea de la economía del país, la política, el estudio, la educación, es bastante importante. Los medios no lo tocan, no lo publican, ya que dicen que no se vende, no se puede volver famoso. En cambio, un tema súper irrelevante se vuelve viral, se viraliza, solo porque genera escándalo. Esto demuestra que realmente no somos tan libres como creemos. Que los medios lo que hacen es que nos manipulan sin darnos cuenta. Esto haciendo que ellos logren su objetivo, que es de que nosotros terminemos hablando de lo que ellos quieren que nosotros hablemos. El otro punto es en la página 202 y dice así: los medios explotan la idiotez a través de los sentimientos y las emociones. El discurso persuasivo de los medios depende sobre todas las cosas de recursos emotivos. La vía argumentativa del discurso es poco eficiente si la compara con la emotiva. Al requerir más del receptor, al demandarle el concurso de razón, esa primera vía se topa con importantes limitaciones. En este punto, la G nos dice que muchas veces, casi siempre, la emoción le va a ganar a la lógica.
Como por ejemplo, una noticia falsa pero emotiva, la gente la va a creer más que una real pero compleja. La gente prefiere más reaccionar que pensar. Es decir, es más fácil sentir lástima o enojo y compartirlo que ponerse a pensar, tomarse el tiempo de investigar y pensar si esto es cierto o no. En el siguiente punto, en la página 211, la G cita a diferentes filósofos. Dice: por siglos, nuestra civilización entrelazó la educación con la metafísica, con la teología, con la antropología, con la estética, con la ética y con la política. Todos estos sentidos profundos de la educación están hoy perdidos. En la educación no hay ningún contacto con lo divino porque Dios ya ha muerto. Nietzsche, Dixit. La educación no forma al hombre como hombre, porque el hombre ha muerto. Foucault, Dixit. La educación no cultiva al hombre porque todo lo que ha quedado son industrias culturales de la vulgaridad que aniquilaron el sentido fuerte de la palabra cultura. La educación ya no tiene nada que decir sobre el bien y el mal, dado que ya hemos dejado atrás la era de la moral y hoy debemos conformarnos con una posmoralidad. En este punto la G citó a diferentes pensadores para decirnos que hoy en día la educación ya no se centra tanto en formar personas, en enseñarles valores o de hacerlas pensar, sino que al contrario, la educación va más rápido, siendo más útil y más práctico. Esto no es solo bueno, sino que también tiene su lado malo. Esto deja como un cierto vacío, ya que no solo necesitamos saber cómo hacer las cosas, sino por qué las hacemos y si las cosas que hacemos están bien o mal. Ya que terminé de mencionarles los ciertos puntos con los que estoy de acuerdo y en algunos con los que estoy en desacuerdo, llegamos a la conclusión. El libro de Generación Idiota me dejó una sensación de que en estos momentos por los que estamos atravesando, la juventud de hoy en día, es importante tener un pensamiento crítico y no creer solo en lo que vemos en las redes, en los medios, en la farándula, en la moda, sino que es mejor tener un pensamiento crítico y no dejarnos llevar de la emoción, sino también tener lógica y un pensamiento crítico que nos va a ayudar a comprender mejor las cosas y no a convertirnos en ese idiota el que tanto menciona Agustín Laje. También lo que el libro me dejó es de no caer en la trampa de solo creer que todo lo que es moderno está bien solo porque es moderno. Y tampoco creer que todas las opiniones valen lo mismo sin importar si están bien fundamentadas o no. Siempre es mejor ir más allá de la investigación y, como lo mencioné anteriormente, tener un mejor pensamiento crítico. Gracias por su atención. Eso fue todo mi análisis sobre el libro Generación Idiota de Agustín Laje, sobre los puntos con los que estoy de acuerdo con Agustín Laje y los puntos con los que estoy en desacuerdo con él. Este libro es bastante interesante, ya que nos ayuda a tomar conciencia de que no solo están los medios, no solo está la digitalización, sino que al contrario es mejor tener un pensamiento crítico para no volvernos ese idiota del que tanto habla Agustín Laje. Muchísimas gracias.